El siguiente teorema nos da un criterio de concavidad usando la derivada. Si f es una función derivable en el intervalo abierto a, b, y el intervalo abierto c, d está contenido en el intervalo abierto a, b, entonces, 1. Si f' es creciente en el intervalo abierto c, d, entonces f es cóncava hacia arriba en dicho intervalo. Y 2. Si f' es decreciente en el intervalo abierto c, d, entonces f es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. Hagamos la demostración. Las hipótesis generales del teorema son que f es derivable en el intervalo abierto a, b, y que el intervalo abierto c, d está contenido en el intervalo abierto a, b. Solamente vamos a demostrar el primer inciso. La hipótesis del primer inciso es que f' es creciente en el intervalo abierto c, d. Tenemos que demostrar que f es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto c, d. Es decir, tenemos que probar que f de x menos f de c entre x menos c es menor que f de d menos f de c entre d menos c, que es la definición que teníamos para que una función fuera cóncava hacia arriba. Vamos a considerar c estrictamente menor que d. Y vamos a definir una función auxiliar g de x que va a ser igual a f de x menos f de d menos f de c entre d menos c por x menos c. Vamos a ver que la función g es derivable. Como la función f es derivable y todo lo que tenemos aquí es una función lineal que también es derivable, entonces la función g es derivable. Vamos a calcular la derivada. Entonces, g' de x va a ser igual a f' de x menos f de d menos f de c entre d menos c, que es la derivada de este término que tenemos aquí. Sabemos que el intervalo c, d está contenido en el intervalo a, b. Esto quiere decir que a es menor que c, que a su vez es menor que d, que a su vez es menor que d. Si aplicamos f' a la desigualdad c menor que d, como f' es una función creciente, entonces tenemos que f' de c es menor que f' de d. Y ahora vamos a sumar a ambos lados de la desigualdad f de d menos f de c entre d menos c. Entonces nos queda f' de c menos f de d menos f de c entre d menos c. Esto es menor que f' de d menos f de d menos f de c entre d menos c. Pero esto que tenemos aquí no es otra cosa que g' de c. Y esto que tenemos acá es g' de d, entonces esto es menor que g' de d. Esto nos está diciendo que g' es creciente en el intervalo c, d. Vamos a ver ahora cuánto vale la g en los extremos del intervalo. Entonces, g de c es igual a f de c menos f de d menos f de c entre d menos c por c menos c. Pero esto no es otra cosa que f de c. Y g de d, esto es igual a f de d menos f de d menos f de c entre d menos c por d menos c. Como la d es estrictamente mayor que la c, entonces d menos c es estrictamente mayor que 0. Entonces, este término se puede cancelar con este, y luego nos queda f de d menos f de d, que es 0,
y luego nos queda menos, por menos es más, f de c, entonces esto es igual a f de c. Por lo tanto tenemos que g de c es igual a g de d, que es igual a f de c. Y por el lema anterior tenemos que g de x es menor que f de c si c es menor que x menor que d. Vamos a sustituir aquí g de x por su valor y nos queda f de x menos f de d menos f de c entre d menos c por x menos c menor que f de c. Ahora vamos a pasar este término que tenemos aquí al lado derecho de la desigualdad y f de c al lado izquierdo. Y nos queda f de x menos f de c es menor que f de d menos f de c entre d menos c por x menos c. Como sabemos que c es menor que x, entonces quiere decir que x menos c es estrictamente mayor que c. Entonces podemos multiplicar esta desigualdad por 1 sobre x menos c y la desigualdad se conserva. Y nos queda f de x menos f de c entre x menos c es menor que f de d menos f de c entre d menos c. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Porque al tener esta desigualdad aquí, sabemos que eso quiere decir que f es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto c, d, que era lo que se quería demostrar. La demostración del otro inciso es totalmente análoga y la tendrán que hacer ustedes. El siguiente teorema da un criterio de concavidad utilizando la segunda derivada. Supongamos que f tiene segunda derivada en el intervalo abierto a, b. 1. Si la segunda derivada evaluada en x es mayor que 0 para todo x que esté en el intervalo abierto a, b, entonces f es cóncava hacia arriba en dicho intervalo. Y 2. Si la segunda derivada es menor que 0 para todo x que esté en el intervalo abierto a, b, entonces f es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. Hagamos la demostración. La hipótesis general que tenemos es que f tiene segunda derivada en el intervalo abierto a, b. La hipótesis del primer inciso es que la segunda derivada evaluada en x es mayor que 0 para todo x que esté en el intervalo abierto a, b. Tenemos que demostrar que f es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto a, b. Como por hipótesis tenemos que la segunda derivada evaluada en x es mayor que 0 para todo x que esté en el intervalo abierto a, b, esto quiere decir que la primera derivada es creciente en dicho intervalo, es decir, en el intervalo a, b. Pero esto implica por el teorema anterior que f es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto a, b. La hipótesis del segundo inciso es que la segunda derivada evaluada en x es menor que 0 para toda x que esté en el intervalo abierto a, b. No olvidemos que la hipótesis general era que la f tenía que tener segunda derivada. Tenemos que demostrar que f es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto a, b. Sabemos que la segunda derivada evaluada en x es menor que 0 para todo x que esté en el intervalo abierto a, b. Esto implica que la primera derivada evaluada en x es decreciente en el intervalo abierto a, b. Pero esto implica que f es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto a, b. Veamos un teorema ahora que nos va a simplificar el verificar la concavidad de una función. Si f es una función cuya segunda derivada es distinta de 0
en el intervalo abierto a b y la segunda derivada es una función continua en dicho intervalo, entonces, 1. Si la segunda derivada evaluada en c es mayor que 0 para algún punto c del intervalo abierto a b, entonces f es cóncava hacia arriba en dicho intervalo. 2. Si la segunda derivada evaluada en c es menor que 0 en algún punto c en el intervalo abierto a b, entonces f es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. ¿Qué nos está diciendo este teorema? Que basta evaluar la segunda derivada en un punto del intervalo abierto para poder ver si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo, siempre y cuando se cumpla esta condición, que la segunda derivada sea distinta de 0 en todo el intervalo a, b. Hagamos la demostración. Las hipótesis generales son que la segunda derivada evaluada en x es distinta de 0 para todo x que esté en el intervalo abierto a, b. Y además la segunda derivada es una función continua en dicho intervalo. Solamente vamos a demostrar el inciso 1. El inciso 2 lo tendrán que demostrar ustedes. La hipótesis adicional en el inciso 1 es que la segunda derivada evaluada en c es mayor que 0 para algún c que esté en el intervalo abierto a, b. Tenemos que demostrar que f es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto a, b. Sabemos que la segunda derivada evaluada en c es mayor que 0 para algún punto c que esté en el intervalo abierto a, b. Y no se anula en dicho intervalo a, b. Entonces, por el teorema del valor intermedio para funciones continuas, sabemos que la segunda derivada es positiva en todo el intervalo a, b. Y esto quiere decir que la primera derivada es creciente en dicho intervalo. Y por el teorema anterior sabemos que f es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto a, b, que era lo que se quería demostrar. En el siguiente video vamos a ver unos ejemplos de cómo encontrar la concavidad de ciertas funciones.